Hola, les doy la bienvenida a este espacio de entrevistas en El Colombiano. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general del periódico, y tengo una invitada muy especial. Ella se llama Gloria Jaramillo y ustedes seguro la conocen en el mundo de las redes sociales como Tiche. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos a Gloria aquí a la redacción del Colombiano para hablar sobre su vida. Digamos, es una especie de entrevista en la que queremos saber quiénes son los veedores de Medellín, quiénes se han encargado de vigilar los recursos públicos y de hacer vigilancia a la administración. En este caso de Daniel Quintero, seguro que esta vigilancia y esta teoría va a seguir muy vehemente también en los próximos 4 años. Gloria, primero que todo, pues quería que habláramos de lo último que ha pasado en la ciudad. Es el tema de Juan David Duque, secretario privado, que fue sacado de la alcaldía por el Consejo. Vos fuiste la que reveló que se estaban gastando esa plata de lo que llamamos la caja menor. Contanos ese caso y este tipo, Juan David Duque, ¿cómo jugaba ahí? Este personaje, Juan David Duque, hasta ayer secretario privado, era el ordenador del gasto de lo que se llama el fondo fijo, o caja menor del despacho del alcalde. Esta situación se dio a conocer en el mes de agosto, cuando publiqué una solicitud que había hecho la Contraloría y la respuesta que había dado la Secretaría de Hacienda, informando cómo se estaba gastando el fondo fijo del despacho del alcalde. Ahí lo que se veían era una serie de gastos suntuarios, compras de mercado, unos gastos excesivos, unos gastos en restaurantes de lujo, cortes de carne muy caros, incluso gastos de licor que no está prohibido, está prohibido. Incluso muchos de estos no se le reembolsaban, pero había otros que habían pasado el filtro y se le reembolsaron. Entonces la responsabilidad de este personaje era crucial porque él es el ordenador del gasto. En su momento, obviamente el cargo lo ejercía Camila Villamizar, después llega Juan David Duque y ahí, digamos, asume esta responsabilidad de estos últimos años. Tanto él como la pagadora fueron citados entonces a una serie de reuniones por parte de Alfredo Ramos, a las que no asistieron, y posteriormente un debate de control político al que tampoco asistió. Gloria, ¿vos te acordás que cuando sacamos esa denuncia, digamos, la sacaste vos muy rápido en redes sociales y después nosotros en El Colombiano dijimos, vamos a ver qué hay aquí, y en efecto nos encontramos que había información, que se estaban gastando la plata de la caja menor, que son como para pequeñas emergencias en mercados, en lo que vos ya dijiste, en restaurantes carísimos, incluso cuentas de 2 millones, 3 millones de pesos. Ellos salieron a decir que en la alcaldía de Alonso Salazar y en la de Federico y en la de Aníbal Gaviria había pasado lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Vos pudiste ver? Sí, el tope se había subido, digamos, en administraciones anteriores hasta el máximo, que era 20 salarios mínimos, pero esta administración amplió el tipo de conceptos en los que se podía gastar. Fuera de eso, esta administración era de gastos muy individuales, mientras que en otras administraciones incluso se podían usar para contratar un catering para una reunión y X número de almuerzos. En esta eran gastos individuales, eran comida de 1, 2, 3 personas, comidas fines de semana, altas horas de la noche, compra de licor, y algo muy importante que estaba pasando era que los viáticos que se dan al alcalde o a las personas de los despachos, que son para, digamos, sufragar los viajes fuera de la ciudad. O sea, cuando van a Bogotá y le dicen, vea, para que se mueva allá y para que almuerce y coma. Eso se los dan por otro lado, eso no se saca de caja menor. Pero ¿qué pasa? Ellos recibían los viáticos y aparte de eso llegaban con el 100% de las facturas de esos viajes y se les reembolsaba. Entonces estaban teniendo una doble retribución por todo lo que eran esos gastos fuera de la ciudad. Fuera de eso, las compras obviamente eran suntuarias. Yo tuve la oportunidad de analizar. Muy costosas, de lujos. Muy costosas, de lujos. En un día podían perfectamente desayunar langosta, almorzar un tomahawk y por la noche comerse una picada de alto costo con trago. Y eso no está permitido. Entonces había un abuso, porque estos gastos que se supone que son para efectos de compras urgentes, necesarias e imprescindibles, se estaba cambiando totalmente la destinación. ¿Qué sería en este caso un gasto urgente, necesario, imprescindible? Aquel que no se pudiera presupuestar y que no fuera justamente, como bien lo dice, previsible. Es decir, que algo que surgió ahora
no había cómo determinar que se pudiera presupuestar y llevarlo a través de un contrato con la Secretaría de Suministros, sino que era una urgencia que se tuvo que comprar. Entonces hay que reemplazar esto, hay que comprar esto, o surge una comida que tenemos que estar acá, entonces bueno, vamos a pedir un domicilio Viene para eso. el ministro tal, cualquier cosa. Exactamente. Pero tengo entendido además que en el piso 12 de la Alpujarra hay una cocineta, hay unas personas que sirven en esa cocina, que valga la redundancia, cocinan, pero esa cocina tiene también un presupuesto aparte de este, ¿o no es así? Hay una serie de cocinetas en diferentes pisos, siendo más grande la del piso 12, que gran parte de esos insumos también estaban cubiertos por los contratos de cafetería, de aseo y cafetería, ¿sí? Claro. Unos suministros básicos. La cocineta del alcalde, del despacho del alcalde propiamente, estaba surtiéndose por ese rubro de los fondos fijos, cosa que podría ser presupuestada, porque de hecho uno ve unos gastos recurrentes. Cada semana o cada 15 días compraban las gaseosas, compraban el pollo, el pescado, etcétera, para un tipo de almuerzos. Esto perfectamente pudo ser presupuestado y diligenciado a través de la Secretaría de Suministros, pero no se hizo. Y la ley es muy clara en materia de fondos fijos. Aquello que pueda ser presupuestado tiene que hacerse un contrato macro para que justamente a través de ese contrato entonces se destinen y se presupueste. Y esto dejarlo solo para lo que no se puede presupuestar. Al mismo tiempo, estas compras institucionales que se hacían, pues no tenían control. Entonces allá no daba igual que se compraran 5 huevos, 500 huevos o 5.000 huevos. Nadie contaba. Entonces no tiene ningún control este inventario que se lleva. Entonces eso permitió que cualquiera pudiera meter una factura y eso fue lo que se encontró. Nunca se ha dado respuesta, y a los diferentes requerimientos que incluso hicieron los concejales, quién fue el que hizo uso de ese fondo fijo, quién fue el que fue a un restaurante a comer. Entonces había facturas simultáneas de Medellín, de Bogotá, de Cartagena, en diferentes restaurantes a la misma hora, y nunca se ha dado respuesta a quién se lo consumió. Entonces cualquiera que tuviera contacto con el pagador podía llevar una factura y se lo reembolsaban el dinero. A parecer que sí. Entonces, en estos momentos tenemos unos gastos de más de 1.000 millones de pesos en el cuatrenio que nadie sabe cómo se dieron ni quién los consumió. Gloria, vos lo trinabas en la red social X o Twitter, todos le seguimos diciendo Twitter, sí, ¿cierto? Sí, sí es. Por cierto, aprovecho para que nos sigan en Twitter, nos sigan en Facebook, se suscriban al canal de YouTube para que les lleguen y activen, creo que hay una campana, actívenla para que les lleguen notificaciones de estas entrevistas y de todos nuestros programas. Vuelvo, en Twitter vos decías que este señor, lo vamos a ver aquí en la pantalla, lo estamos viendo, Juan David Duque, digamos que él se benefició de esa caja menor, ¿cierto? Que no solamente era el alcalde o Diana Osorio, la esposa del alcalde, o los que trabajan en el piso 12, sino que este señor al parecer se benefició. ¿Cómo fue eso? Por un lado, él tenía su propio fondo fijo. Él tenía su propio fondo fijo donde realizaba... Su propia caja menor. Su propia caja menor. Cada despacho ya tiene su propia caja menor. Algunos no han hecho gran uso de esta. Pues este sí, usaba y abusaba. De igual forma, compras individuales, mercados, compras muy lujosas en restaurantes. Incluso ayer alguien manifestaba que había estado con él un día y le habían pedido un domicilio y que ayer en el link publicado encontró la factura de ese domicilio como si fuera un gasto y que era una reunión privada que nada tenía que ver con una agenda pública. Entonces, este secretario, Juan David Duque, aparte de tener su propio fondo, también encontramos cuando se publicaron las facturas del fondo fijo del alcalde que aparecían facturas de Juan David Duque. ¿Cómo se supo? Porque muchas de ellas literalmente estaban marcadas Juan David Duque. En algunos casos el pagador mencionaba quién era la persona que había consumido, en muy pocas ocasiones, pero se pudo identificar que en algunos casos estaban marcadas con Juan David Duque. Entonces hizo consumo por ambos fondos. Cobraba por lado y lado. Sí. O sea, pagaba la comida y se ganaba, al parecer, no hasta que las autoridades digan algo, al parecer se ganaba esa plata por el otro lado del fondo, ¿no? Entonces era un sobresueldo. ¿Era un robo? Era un sobresueldo de muchas formas. Tienes tus ingresos, fuera de eso te pagan viáticos. Fuera de eso coges las facturas de cuando estás de viaje y traes y te las reembolsan, te queda todo ese efectivo. Y no tienes que gastar en nada porque hasta el mercado te lo estamos pagando. Gloria, cuando uno te escucha hablando con tanta propiedad de estos temas, sabes entrar
digamos, a los aplicativos donde ellos tienen que rendir cuentas, sabes inspeccionar cuáles son los procesos que se llevan en la Contraloría, cuáles contratos tienen con el Estado, incluso muchas veces quién les puede pagar la salud o no. ¿Vos de dónde viene eso? ¿Vos a qué te dedicas? ¿Quién te paga por hacer esto? ¿Cómo han sido estos 4 años para vos? Sí, yo soy abogada, especialista en comercial, tributario y negocios internacionales, en eso me desempeño, en el sector netamente privado de asesoría de empresas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tributario, internacional, Mi mundo, ¿qué haces? Mi mundo son las empresas. Crear empresas, asesorar empresas, internacionalizar empresas. Yo nunca he tenido vínculos con el sector público. Fui contratista de una entidad hace por ahí 15, 16 años. No me gustó la experiencia. No me interesa el sector público. Mucho menos me interesan los cargos de elección popular. Soy, no digamos apolítica, porque no es que sea apolítica, pero no es de mi agrado el tema. Tengo una maestría en gestión estratégica de la información y el conocimiento, lo que hace, digamos, que me dé un plus en materia de investigación y de fuentes de información. Entonces, sí he tenido siempre mucho manejo en esos temas. Fui catedrática durante muchos años, entonces el tema en la EIA, en la UPB, en la de Medellín, en CEIPA. Y no me dijiste de dónde sos egresada. Soy egresada de pregrado de la Universidad de Medellín y mis posgrados y maestría de la Pontificia Bolivariana. Okay. Entonces, en estos años vos te has dedicado a crear empresas, ayudar a internacionalizar empresas, es decir, una empresa que tenga una sede en Panamá o en Perú o en Argentina. Donde sea. Y entonces en esa medida, pues sabes medir o leer muy bien dónde están los datos financieros de una empresa. Sí, sobre todo pues la experiencia desde el punto de vista tributario te da un conocimiento en la lectura de estados financieros y asimismo te logra dar esa sensación de identificar alertas, que es lo que me ayudó en gran parte de todo esto. Yo empecé, alertas de robos, alertas de corrupción. De todo, y sobre todo interpretar más allá de la narrativa que se ha querido crear acá. En 2021, digamos, el año 2020 para mí fue muy quieto en estos temas. No significa que yo antes no quisiera investigar o administraciones pasadas siempre lo hice, pero la gente siempre ha confundido el haber investigado no con ser o no relevante en redes sociales. Siempre me ha gustado investigar, que nadie me siguiera en redes sociales es otra cosa. En 2021 yo empiezo a ver ya como ciertas cosas que no me cuadraban. ¿Cuáles cosas? Yo empecé, digamos, por lo básico. ¿Quién es este personaje? Para mí era desconocido, como para muchos. Y empecé por analizar el discurso de quién era el empresario del software. Empecé por revisar sus empresas, que vi que todas eran empresas de 0 facturación. Y ahí yo dije, ¿cuál empresario ni que nada? 3, 4 empresas, entidades sin ánimo de lucro, sociedades comerciales con 0 facturación. Yo dije, esto ni es empresario ni es nada. ¿Y desde qué años existían esas empresas? Porque una de las cosas que ha dicho el alcalde Daniel Quintero, incluso a nosotros nos lo han dicho otras fuentes, es que, por ejemplo, en 2008 él trabajó con una empresa de call center aquí en el sur del Valle de Aburrá, creando una especie de bot que enviaba mensajes de texto que le servían incluso a empresas del GEA, sí. Nutresa, Argos, y que eso había valido, no sé, miles de millones de pesos ese desarrollo y que lo había hecho él. ¿Eso es cuento o eso es cierto desde lo que vos has podido indagar? La única empresa de él que ha tenido facturación, que aún persiste, se llama Intrasoft, que fue la primera empresa que creó, pero nunca alcanzó esos niveles de facturación. Una de dos, o mintió contando la historia, o le mintió a las autoridades, porque en el histórico de renovaciones de Cámara de Comercio, con los balances y los estados de resultados presentados, nunca se vio ese nivel de facturación. Entonces ahí es donde la historia empieza a no cuadrar. O sea, vos lo primero que te llama la atención es, este señor que dice que es un gran empresario, ¿lo es o no lo es? Exactamente. Y entras por ahí. Para mí era, ¿quién es él? Porque yo ni siquiera tenía referencias de él cuando fuera Mintic, pues cuando fuera viceministro. Entonces yo empecé por, ¿quién es él? ¿Es empresario? ¿No es empresario? Tenía entendido que su vida la había desarrollado en Bogotá. Yo dije, bueno, a lo mejor por eso no es conocido por nosotros, pero cuando empiezo a investigar y veo que todo es un montaje, que verdaderamente no son empresas que son relevantes,
y que incluso esta primera empresa, la única que ha tenido facturación, que es Intrasoft, fue cuestionada en su momento cuando su hermano era concejal de Medellín y que tuvo unos serios cuestionamientos porque utilizaba su UTL para contratar personas para esa empresa de Daniel Quintero en Bogotá. Entonces yo dije, aquí hay algo más. Luego empiezo con su círculo inmediato, sus secretarios, en donde veo que cada uno de estos tiene supuesta experiencia certificada por el mismo Daniel Quintero a través de sus empresas que nunca hicieron nada. Entonces yo dije, bueno, no solo él es el fake, su grupo inmediato también, sus secretarios, sus directores de las diferentes entidades del conglomerado, tampoco han tenido nada relevante, todos tenían vínculos con él o con su hermano en el pasado, pero nunca han tenido experiencia más allá de ese círculo, entonces nadie podía validar si verdaderamente la tenían o no. Y ya de ahí fue que dije, verdaderamente esta persona ha creado una narrativa para vender una historia y no está en capacidad de hacerlo. O sea, nos echó un cuento, ¿cierto? Pocas palabras. Poco, ese es el tema. Sí. Y ahí, ¿cómo cruzas eso con presuntos, hasta el momento, presuntos actos de corrupción dentro de la alcaldía? ¿Cuál es el primer caso que vos encontrás? Yo creo que dentro de lo primero que empecé a ver fue, obviamente, con este tema de la narrativa, lo que empezó a pasar con Telemedellín y los medios fake que contrataban a través de Telemedellín. Sí, nosotros también estuvimos ahí detrás de ese tema. Exactamente, porque vi que para eso que él estaba creando, obviamente necesitaba una estructura, y esa estructura era una realidad paralela que él tenía que crear, porque la realidad que nosotros veíamos no era consistente con eso, y esa realidad pues se creaba a través de unos medios, de redes sociales, y ahí es donde llego a investigar todo el tema de lo que estaba pasando con estos medios, que incluso muchos fuimos víctimas como opositores de esos medios fake, como lo fueron ustedes como medios. Yo como ciudadana y como opositora también fui víctima de estos medios fake. ¿Qué te inventaron? Que yo era lavadora de activos, que como había salido en Panama Papers, cosa que es verdad, porque siempre he tenido relación con Panamá, que yo era lavadora de activos y que me llamaban alias la lavadora. Alias la lavadora. Alias la lavadora. ¿Oíste? Hay que decir que sí había mucha creatividad pues allá, sí, ¿no? Había un mundo paralelo. Sí. Vení, hablemos de ese paréntesis, Panama Papers, ¿por qué estás mencionada ahí? Porque yo siempre he trabajado desde hace 15 años más o menos con Panamá. Y en Panamá hay muchas firmas de abogados que lo que tienen son corresponsales en Colombia. Y en mi caso de abogada colombiana lo que tengo es contacto con firmas panameñas. Entonces yo, al no ser abogada en Panamá, yo necesito alguien que el día que un cliente diga yo quiero abrir una operación en Panamá, tenga entonces un bufete de abogados en Panamá. Entonces, asimismo, yo he tenido contacto con 5 o 6 firmas. En su momento, cuando pasó lo de Panama Papers, una de las firmas con las que yo trabajaba y le refería a clientes, obviamente era la firma Mossack Fonseca, que fue la del escándalo de Panama Papers. Entonces, cuando salió... Que esto es que eran empresas que existían solo en el papel y que no tenían ningún... Usted iba a esa dirección y no existía esa empresa, ¿no? Entonces había de todo y en todas partes del mundo. Eso no solo fue en Panamá, porque la sede principal era Panamá, pero existían pues tenían oficinas en diferentes partes. Entonces cuando publican los diferentes abogados tributaristas, que fue una lista larga que publicó, que trabajan en Colombia con Mossack Fonseca, pues obviamente salió mi nombre. Y después de todos esos años, cuando empezaron a buscar información y temas pues para sacar pues el cuento de que yo era alias la lavadora, entonces que dijeron, la mencionaron en Panama Papers, venga para acá. Y se pegaron de ahí para hacer todo eso. Yo feliz. Y desde eso me han caído hasta más clientes, entonces bienvenido sea. Bueno, entonces empezás a ver estos medios de comunicación, digamos fake o medios de comunicación web. Había varios, ¿no? Unos que tenían 2 o 3 años, que sí tenían un trabajo, por ejemplo, de la nororiental, en la comuna nororiental, que sí tenían un trabajo de base, digamos, importante. Otros que ni siquiera estaban terminados de montar, que uno veía página web en construcción, otros que tenían 2 meses, 3 meses, y otros ligados a, digamos, figuras del pacto histórico en Bogotá, ¿cierto? Eso fue lo que encontramos. Vos empezás a denunciar eso y ¿qué pasa? Sí. Obviamente, empiezo a jalar como ese hilito, y ahí es donde encuentro que hay un mundo de personajes relacionados con esto. Ya no solo eran los medios, que esos medios salieron denunciados en su momento por un informe de auditoría que hace internamente en Telemedellín, donde el auditor dice cómo es posible que estemos otorgando contratos de pauta a unos medios que incluso se han creado después de otorgarles el contrato. Algo está pasando.
Lo que veo después que hay ligado a eso es que muchos de esos medios eran usados también como un vehículo para la subcontratación de las famosas bodegas. Entonces, de esas bodegas, de esas cuentas fake, de esos bots, que también se volvían replicadores de esa información y que también lo que hacían era atacar opositores y atacar los medios reales y ayudar a crear parte pues, de esa narrativa y de esa realidad paralela. Al mismo tiempo que yo hacía eso, seguía con mi tema de quién es este personaje, qué es lo que está pasando. Pasa el año 2021 y es donde empiezo a ver que un poquito la dinámica cambió. Es decir, en el año 2020 fue el año donde se gestaron gran parte de los escándalos que ahora han salido, donde ellos pedían los porcentajes de frente, donde hay estas contrataciones directas, donde sale Buen Comienzo, donde pasa lo de Metroparques, muy al inicio de la administración. Después del año 2021, como que dicen, bueno, tenemos que empezar a cuidarnos un poco y empiezan todas las triangulaciones. Triangulaciones a través de los famosos contratos interadministrativos, claro, en los cuales yo contrato con una entidad pública o incluso hago un contrato de prestación de servicios con una entidad privada para que esa sea la que ejecute el contrato, pero yo le digo cómo. Entonces hay un direccionamiento de la subcontratación y yo simplemente con transferirle los recursos demuestro que ejecuté. Entonces si a mí me dicen, usted ya ejecutó, yo ya ejecuté, vea, allá hay 2.000 millones, allá hay 5.000, pero el otro es al que le queda la responsabilidad de la vigilar ejecución. El contrato, claro, de que se cumpla. Exactamente, y como yo contrato con entidades que no hacen parte del conglomerado, entonces no va a haber un control político por parte del Consejo de Medellín hacia esos terceros. Entonces nadie me va a poder revisar si se ejecutó o no el contrato porque yo ya ejecuté mi presupuesto. Como ya ejecuté, me quedé sin plata. Entonces voy y pido, señores consejos, denme más plata. Y lo vimos cantidad de veces. Fuera de eso, como ellos no tienen nada que ver con el conglomerado, señor consejo, ustedes a ellos no les pueden pedir explicaciones. Y fuera de eso, como son terceros los que subcontratan a su vez, nada va a tener relación conmigo y no van a ver que yo dirigí la contratación. Y eso era muy engañoso, ¿no? Aquí también en El Colombiano publicamos, y vos también lo hiciste en Twitter, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Ramírez, que fue secretario de Inclusión, fue secretario de Gobierno, Participación Ciudadana, y él también salió a hacer campaña tanto al Pacto Histórico, ¿cierto?, como sí, a independientes. Y las pruebas de cómo en esos contratos interadministrativos, muy específicamente temas de comunicaciones con inclusión, él vigilaba a quién se contrataba, porque siempre el argumento es, yo no sé a quién contratan, la Universidad Pepito Pérez o el ITM o el Pascual Bravo son los que contratan y yo no tengo nada que ver, pero aquí sí se vio que todos estos, o la mayoría de estos contratistas, no podemos meterlos a todos en el mismo cajón, tenían un vínculo con la alcaldía anterior, ¿no? Así es, de hecho, hay dos casos muy puntuales que fueron denunciados, uno de estos, pues el famoso contrato con la Nacional. Que es objeto hoy de investigación. Hoy de investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, en el cual a través de la Secretaría de Comunicaciones hace que este contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Seccional Medellín, la Facultad de Ciencias Humanas y todos los subcontratos que tiene la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional acá en Medellín, son personas que han estado en el pasado contratadas directamente por la alcaldía o el conglomerado o que una vez terminaron el contrato fueron contratados por la alcaldía o el conglomerado. Entonces hay un direccionamiento y ahí fue donde muchas de estas personas encontramos que integraban las campañas de Juan Carlos Upegui y de los demás candidatos y se encontró dentro de los entregables de los informes de supervisor material de campaña de estos personajes. Que hay que decir que aunque tanto la Universidad Nacional como la alcaldía dicen que ellos no tenían nada que ver, que se filtró información errónea, es mentira, porque el drive que aparecía dentro del SECOP era en el que estaban esas evidencias de cumplimiento de contrato, haciéndole campaña independiente. Imagínense la belleza de frente, usando 9.000 millones de pesos para hacerle campaña al movimiento político del exalcalde Daniel Quintero. Gloria, en un resumen, ¿cuáles son el top 5 de las investigaciones que usted hizo y que publicó en redes sociales, específicamente en Twitter, que usted rankea como las 5 principales o más importantes o más escandalosas? Ahí es que, digamos, uno los puede medir sobre diferentes factores, que puede ser unos no muy cuantiosos, pero sensibles. Por ejemplo, el tema de fondos fijos, sin ser una cuantía que comparado con otros que pueden hablar de 80.000 millones dirán, pues es que 1.000 millones es muy poquito, pero lo indignante
de lo que estaba pasando en el momento en que todo esto sucedió. Creo que es algo que lo hace impactante y es una de las principales, sobre todo porque es muy tangible para la gente poder identificar, vea, mientras a usted se le estaban negando unas necesidades básicas que debería entrar a suplir la administración municipal, ellos estaban comiendo una carne de 300.000 pesos. Entonces creo que esa es una importante. Y con un sueldo bastante importante como para tener que sacar de la caja menos de la alcaldía. Claro, es que no les costó nada administrar la ciudad. Tenían sueldos altos, les pagamos absolutamente todo, aún así quedaban con efectivo porque 2 o 3 veces pasaban la factura, entonces fuera de eso les damos más plata. No les costó absolutamente nada destruir la ciudad. Bueno, segunda, yo diría que todo el tema patrimonial de ellos, y eso es algo en que más allá del tema administrativo, le he dedicado como abogada tributarista que soy un tiempo a tratar de armar la historia patrimonial. Una persona que tuvo una serie de cargos que tampoco es que tuvieran mucha relevancia desde el punto de vista económico, una serie de empresas que solo una facturó y según él ya no pertenece a esa empresa, aunque aparezca en cada lugar donde él esté, en cada campaña en que él aparece, y que aún así su patrimonio ha tenido un incremento que se ha multiplicado año tras año, que ni siquiera corresponde con sus ingresos. Lo mismo su esposa, la forma como han adquirido inmuebles, cómo omiten información al momento de adquirir inmuebles. Eso también fue algo que más allá del tema administrativo yo denuncié y di a conocer cómo a través de ciertas empresas creadas por su prima Laura Upegui, la hermana de Juan Carlos Upegui, se han apalancado para despatrimonializarse, pero aún así incrementar su nivel patrimonial que no es consistente con sus ingresos. Entonces creo que eso también ha sido muy fácil de digerir por la gente. Y eso ha sido un gran escándalo porque involucra todo su núcleo familiar. Claro, y cuando uno mira qué tienen, en realidad dicen que no tienen nada, que solo tenían un apartamento que lo entregaron, lo que vos decís, sí, a Laura Upegui. Gloria, en este tiempo, ¿vos a qué te has dedicado? Porque uno dice, esta mujer está todo el tiempo en Twitter, todo el tiempo está tuiteando, uno veía ahí Tiche, ¿cuál es que es el número? Tiche 78 Tiche. Tiche, y uno decía, bueno, esta mujer, ¿de qué vive? ¿O quién la apoya? Contanos la verdad, a ver, ¿qué político te está dando plata para que vos hicieras eso? Ay, que me digan quién está ofreciendo plata para pasarle la cuenta. No, yo siempre he vivido en mi trabajo, tengo mi empresa, no necesito financiación, porque es que el conocimiento, yo ya invertí lo que tenía que invertir en el momento que estudié, no necesito invertir más, solo necesito estudiar más en la vida, porque uno nunca para de aprender. No me ha costado trabajo, porque tampoco es que hayan sido muy astutos en la forma de manejar la información, no lo ha sido. Y sí he tratado de hacer con toda la ciudadanía un poco de pedagogía, de explicarles cómo pueden encontrar la información. Por eso cada que publico algo trato de decir, vea, y esto lo pueden encontrar acá, entren a este link, ustedes pueden consultar, aquí pueden consultar procesos judiciales, acá los de la Procuraduría, acá verificar si este documento es real o no. Trato de darles como todas las rutas, porque a la gente hay que enseñarle también, y eso ha sido algo interesante lo que ha pasado en Medellín. La gente se involucró. Yo pude simplemente haber hecho mis investigaciones, ir ante las autoridades y después llamar a medios y decirle, vea, vaya, esto va a pasar, pero era más importante abrirle los ojos a la gente y las pruebas que se iban a presentar ante una autoridad competente, presentárselas al público en general y con ayuda de medios como ustedes, que todos conocieran lo que estaba pasando, antes de que se lo tuviera que contar en 1 o 2 años a una autoridad competente. ¿Vos cuántas horas le dedicabas a eso en una semana? ¿Vos qué sabes de números? Pues no podría hablar como de horas, yo más que todo le dedico tiempo los fines de semana o por las noches. Solo que voy acumulando la información y digo, bueno, esto ya lo tengo trabajado, lo voy publicando en el resto de la semana, pero no es que yo haga las cosas en el momento mismo en que las publico, sino que en los ratos libres o los fines de semana, en la noche, voy organizando la información, o los funcionarios que también me comparten información, vamos organizando la información y a lo largo de la semana la voy publicando. Lo cierto es que aquí voy a contar pues una una confesión, ¿no? Ay, Dios. Y es, no, una guada. Y es que Tiche se convirtió como en un acopio. Tiche no, Gloria se convirtió en una suerte de acopio porque muchas veces los funcionarios que estaban indignadísimos dentro de la Alpujarra la buscaban, le decían, ve, está pasando esto, te mandaban pantallazos, y a veces los periodistas, porque
nosotros no tenemos esa manera de entrar pues vos puedes entrar a cámaras de comercio por tu oficio, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que una vez le dije, Gloria, me tiraron este y este dato por si puedes encontrar. Y al lunes, eso fue un viernes, lo recuerdo bien, y al lunes vos seguro el fin de semana pasaste buscando y encontraste lo que era. Fue eso también un poco, como que la ciudadanía te rodeó Sí. y te empezó a tirar denuncias. Sí, todo el mundo cree que yo tenía los super contactos, que yo conocía a todo el mundo. Yo no tenía el más mínimo contacto con la administración municipal, verdaderamente. Conocía muy pocas personas y no en cargos que me pudieran suministrar información. Pero a raíz de que yo empecé a publicar y veían que tenía sentido lo que yo publicaba, porque a mí mucha gente me manda información, pero yo solo aquella que puedo validar y demostrar la publico. Yo simplemente sacar un hilo contando una historia que no me consta o que no tengo cómo demostrar con prueba, no lo hago. Entonces muchos se sintieron cómodos y empezaron a buscarme o a crear también sus cuentas paralelas con otro nombre para enviarme información, y así ha sido. Para mí han sido grandes aliados los funcionarios, contratistas, excontratistas y exfuncionarios que me han pasado información, porque eso ha permitido llegar a las autoridades. Llegó el momento en que incluso muchos de los procesos que en ese momento se están surtiendo, yo no tuve ni siquiera que redactar una denuncia y erradicarla, sino que empezaron una noticia criminal por algún trino mío con las pruebas, y después me llamaron y dije, vea, es que usted publicó esto, vemos que hay material suficiente, venga, siéntese con nosotros y nos entrega la información. Así pasó tanto con Fiscalía como con Procuraduría, y han ido avanzando los procesos, porque de hecho yo publico solo un porcentaje de una respectiva noticia, el resto es investigación, documentación que yo ahí sí entrego a las autoridades competentes. Pero sí quiero que a la par que se estén dando los procesos, la ciudadanía vea verdaderamente lo que está pasando con las pruebas que está pasando. Y eso hace que cuando ellos salen con su discurso de eso no es verdad, qué pena, pero es que aquí nos dijeron que si hacíamos clic, ahí aparecía, ahí vea que ahí aparece. Entonces eso, digamos que... Y a veces también vos convertiste eso como en chiste, digamos, como una manera de intimidar, porque decías, preparen las crispetas. O no sabe lo que se le viene pierna arriba, pues más o menos, decías esas sí. cosas. Y sí, porque vos, claro, estabas trabajando o no, te convertías en fuente de las autoridades, entonces sabía que iban avanzando procesos, como lo de la Procuraduría y la Fiscalía, ¿o no? Sí, sí. Siempre he estado, digamos, como atenta a los avances del proceso, y eso me ha permitido en algunas ocasiones ver, digamos, o saber que, bueno, a qué etapa se está avanzando, obviamente sin revelar cosas pues que ya son del resorte interno de las IAS, pero en algunas ocasiones sí. Yo entiendo que la ciudadanía muchas veces puede decir, esto no está avanzando, y uno cada que publica, no va a pasar nada. Entiendo el sentir ciudadano, no es mi sentir porque como abogada sé que eso se demora mucho, pero entiendo el sentir ciudadano, entiendo el desespero, pero también el darles tranquilidad y decirles, espere y verá que sí va a pasar, y lo que ha demostrado los últimos meses es que eso sí está pasando, y la sola renuncia de él fue algo muy relevante. Yo de hecho visité la Fiscalía creo que el mismo día o 2 días antes de que él renunciara, y entregué una serie de pruebas y demás. Cuando yo salí de Fiscalía, recuerdo que esa misma tarde me empiezan a llamar periodistas y me dicen que sabes de la renuncia del alcalde, me tomó por sorpresa, pero cuando todos decían, no, es que sí renunció, espera y verá que va a salir, yo dije, Dios mío, pues verdaderamente esto está pasando. Ahí se da cuenta uno que era una persona que ya se sentía acorralada. ¿Y se puede decir sobre qué caso llevaste denuncia 2 días antes? Era para el tema de la Universidad Nacional. Universidad Nacional. Hoy, investigación de la Procuraduría y de la Fiscalía, lo volvemos a repetir. Sí. Gloria, ¿te has sentido amenazada? ¿Tu seguridad la has sentido menoscabada por esto? Digamos, en redes sociales ellos sí han sido muy violentos. Aquí en el colombiano lo vivimos, seguramente vos, porque ponían unas bodegas que te trinaban 10.000 menciones en un día, ¿no? Sí. ¿Vos te has sentido intimidada? Para nada. ¿Será porque yo soy muy tranquila? Yo no soy una persona como fácil de intimidar en ese sentido. He tenido sí que sortear como dos tipos de ataques. Sí. Obviamente los de Quintero y su gente y sus medios y demás, y los de también un grupo de personas que habían hecho de la oposición un negocio, porque es que hay personas que de la oposición hicieron un negocio.
un negocio financiero, un negocio político, un negocio incluso cívico. ¿Está hablando de qué? ¿De la revocatoria? ¿Algo así? De diferentes personajes, Ajá. de diferentes personajes. Entonces, cuando tú llegas a hacer algo paralelo que pueda tener la misma finalidad, pero sin un interés económico, ni mucho menos político, porque ni pido plata ni pido votos, no le servís a la gente. Y cuando lo que haces no se lo querés endosar y decir si fue gracias a vos, porque no fue gracias a vos, entonces no cae bien a las personas. Lo que estás diciendo, Gloria, es que ella hizo esto por compromiso con la ciudad y no por obtener votos para el consejo, ni para la alcaldía, ni para recibir plata. Nunca será mi interés. Ajá. Ni mi interés ni mi necesidad. Y es que lo que sí le he dicho a toda la gente es, esto lo pudimos hacer todos. Cualquiera tiene el conocimiento en algo o la experiencia en algo que puede facilitar este tipo de procesos. Una ciudad llena de abogados, no entiendo por qué no más de uno lo hizo. Porque más de uno no alzó la mano, no dijo yo ayudo a buscar, no, todos buscaban algo más en un momento dado. Entonces ahí es donde yo hablo que mucha gente hizo de la oposición un negocio y lo sigue haciendo. Es un deber ciudadano denunciar, dar a conocer las cosas. Entonces, así como lo hicieron los funcionarios que en su momento, unos con temor, otros dijeron yo doy la cara porque se han dado la pelea y han sufrido muchas persecuciones, así mismo lo pudimos hacer los ciudadanos. Yo sin tener ese nexo con la administración, aún así lo hice. ¿Y vos sos de algún partido? ¿Has militado en algún partido? ¿Te atacaban que si de derecha, que si de la extrema izquierda, que si del extremo centro, del uribismo, el petrismo? ¿Qué vas con esos sismos? ¿Con esos sismos? ¿Te interesan? Nunca me ha gustado. Nunca he sido militante en ningún partido. No soy una persona a la que le gusta que le den órdenes, entonces yo no serviría para militar y decir, bueno, yo voy a hacer esto porque hay que votar por esto. Lo que diga el líder. No, yo no sirvo para eso. Voto por convicción, así lo hice en estas últimas elecciones. El candidato a consejo era de un partido, mi candidato a la alcaldía de otro, gobernación de otro, o sea, era sencillamente quien me convenciera con sus programas y sus argumentos. De hecho, con cada una de las personas por las que voté me reuní y dije, ¿cuál es tu proyecto? Quiero revisarlo, y voté por convicción y así lo haré siempre. Me han tratado de vincular y estos últimos meses, pues antes de campaña, todo el mundo decía, es que usted seguramente la puso Fico y esos eran los ataques, y llegó el momento de la votación, yo le dije, vea que ni siquiera voté por Fico, pero era el ataque continuo. Entonces ellos siempre tienen un objetivo, si es algo mediático, entonces usted tiene que estar adscrita a un medio, entonces a usted seguramente trabaja para el Colombiano. Si es algo político, entonces usted seguramente es de Fico, porque ellos tenían un objetivo. De hecho, rara vez me mencionan, porque conmigo no van a llegar a ninguno, ni trabajo para CIA, ni trabajo para el Colombiano, ni soy de la campaña de Fico, ni soy de absolutamente nada de lo que ellos quieren atacar. Entonces no les soy muy útil en ese sentido. Claro, y otra cosa es que todo lo disfrazaban como un enemigo, ¿no? Me hacen recordar de el que no es conmigo es contra mí, o es enemigo o es oposición. Entonces en el Colombiano nos decían lo mismo, pero es que no hemos sido oposición, simplemente estamos vigilando lo que está pasando en la ciudad, que evidentemente, al parecer, se la están robando, ¿no? Gloria, ¿y vos a qué te dedicas, además de vigilar la administración pública, de trinar y de llevar tus empresas? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Vos qué haces? ¿Te gusta, no sé, el esquí subacuático? No sé. No, cero deportista. Yo soy muy ermitaña, muy de vivir en la naturaleza. Vivo fuera de la ciudad, vivo en el oriente antioqueño ya hace casi 2 años. Soy muy de estar en la naturaleza y en el verde, muy desconectada verdaderamente de la ciudad, y eso es lo que me gusta. Me gusta pintar, soy una persona muy tranquila, me gusta vivir en soledad y muy aislada, por eso no he sido muy de salir en medios. Cuando pasan estas cosas me llaman, ¿y dónde podemos ir a grabarla? Yo, ay no. Yo creo que el único medio que verdaderamente siempre me ha dicho, y es la segunda vez que estoy acá y feliz de estarlo, pues ha sido el Colombiano, porque creo que la labor de ustedes pues ha sido excelente y ha sido fundamental en todo lo que ha pasado en Medellín. Pero sí soy una persona muy tranquila, muy estudiosa, me gusta mucho estudiar, me encanta estudiar, con ideas pues de iniciar un doctorado si el tiempo me da. No me ha dado el tiempo. Estuve en la academia durante mucho tiempo, fui docente, la dejé por temas pues ya de salud en 2021,
pero esa ha sido mi vida, una vida más académica y más... Gloria, ¿qué podemos esperar de vos en este próximo gobierno que entra? Todas las organizaciones de base, los empresarios, los políticos de todas las corrientes han dicho, hay que recuperar a Medellín. Y eso suena grande, ¿cierto? Se ha dicho que les van a dejar la olla raspada, que no hay plata, los entes descentralizados están tirados, vaya mire Buen Comienzo, vaya mire la Secretaría de Gobierno, en fin. Por donde usted mire, hay cosas para arreglar. ¿Qué podemos esperar de vos como ciudadana activa y crítica? Yo creo que esto es un hábito, que ya se vuelve un hábito, y no solo de mí, de cualquier persona que verdaderamente quiera la ciudad, el seguir dando a conocer este tipo de cosas, sin importar la administración que esté. Porque incluso he hecho muchas denuncias de temas que venían, incluso manejos que incluso se venían dando, que no me parecían consecuentes desde la administración anterior. Entonces, o sea, la de Federico Gutiérrez. Entonces yo creo que esto es algo que se debe continuar, porque es que no es una persona, es la forma de administrar. Entonces hay vicios que no se deben continuar. Para mí los temas, por ejemplo, con lo que empezamos hoy, que fue el tema de fondos fijos, en la anterior administración también, si bien la destinación y el uso no era el mismo, los niveles también eran muy altos. Entonces no considero que se tenga que tener unos fondos fijos para gastar más de 1.000 millones de pesos. De hecho, algo que sí sé es que desde el momento en que sale Daniel Quintero, los consumos en octubre en manos de Óscar Hurtado fueron menos de 3 millones de pesos. ¿Qué significa? Nunca se necesitan los fondos fijos del despacho del alcalde. Entonces hay ciertas conductas que... Óscar Hurtado llegó como más conciliador, ¿no? A terminar, no contestaba nada, iba a las citas que le pedían, le tocaba. O se las sabe más. Sí, porque es que sabe hasta dónde arriesgarse. De hecho, uno ve la Secretaría de Hacienda, no es una secretaría que haya tenido como este tipo de escándalos. Se ha manejado un perfil más bajo, también tiene una caja menor, pero casi que ni se usa. Entonces él también sabe por dónde iban las cosas. Claro. El tema de Daniel Quintero es un tema de casi que de enfrentar a la ciudadanía, es un tema de descaro, si podríamos decirlo así. Es un tema que reta a la ciudadanía y de hecho los consumos esos últimos días después de que salió el escándalo de fondos fijos incluso incrementaron, no bajaron, incrementaron. Hasta que ya se fue y Óscar Hurtado como diciendo, es un manejo normal de la caja de la alcaldía, sí, algo así. Como diciendo, no me importa lo que piensen. Y ahí es donde uno ve que era un alcalde retador, un alcalde y de hecho fue una administración totalmente reactiva. Ellos en el momento en que les decía algo, entonces reaccionan, pero nunca proponen, todo es reactivo, reactivo, reactivo. Si le ponían su apodo que lo recibió desde la primera semana que empezó, entonces ya crearon toda una estrategia de pinturita media a través de la APP y nos pusieron toda la ciudad de colores. Entonces todo era siempre una reacción a algo en su comportamiento. Entonces yo creo que lo que se ve, no solo de parte mía, sino de toda la ciudadanía, es que entiendan que se tiene el poder y creo que en eso sí hemos despertado los últimos meses, ver que el denunciar, el replicar, el levantar la mano, el poner el dedo en la llaga hace que las entidades de control también digan, uy, no podemos seguir callados, porque si la ciudadanía está gritando tan alto es porque nosotros algo no estamos haciendo bien. Entonces creo que el papel de la ciudadanía ha sido fundamental y yo no podría haberlo hecho sola. O sea, vamos a seguir viendo a Gloria trinando desde su cuenta Tiche, 58 Tiche. 78 Tiche. Esperemos que sí. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros en El Colombiano. Una cosa que aprendimos de vos es eso, que la ciudad, que los servidores, que los alcaldes, que los concejales, que los secretarios son servidores públicos y que los ciudadanos tienen que llamarlos a que den cuenta, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos. Era Gloria Jaramillo, yo creo que la veedora más importante de estos 4 años en este gobierno de Daniel Quintero, que terminó en cuerpo ajeno, en cuerpo del secretario de Hacienda por muchos meses, Óscar Hurtado, y finalmente secretario de Gobierno, terminó así. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse aquí al canal de YouTube, activar la campana para que les llegue notificación de nuestros programas como Mesa Central, las entrevistas de la directora Luz María Sierra y muchos reportajes que prepara nuestro equipo de video. Gracias por acompañarnos. Esto es El Colombiano.